Iniciamos. Perfecto, muchas gracias, Joana. Muy buenas noches a todos. Felicitar al Corlac por el aniversario, bien, y realmente aplaudir todas las acciones de organización sobre preparación, difusión, crecimiento de todos sus agremiados. Es realmente eso valioso que un colegio profesional pues tenga como consigna pues el crecimiento profesional de todos sus agremiados. Eso es valiosísimo. Entonces, en ese sentido es que Joana se contactó conmigo para poder formar parte de este staff importante en un evento tan relevante para el Corlac. Yo encantado de la vida de ser parte de estas actividades. Me encanta muchísimo eh, dictar este tipo de capacitaciones, enseñar. Realmente me gusta mucho. Y bueno, y como han podido ver en la presentación, hablamos de legislación laboral, pero claro, tenemos un espacio de cerca de hora y media aproximadamente donde no vamos a poder hablar de todo lo que es legislación laboral. Por eso es que he tomado en consideración un punto que no es muy tocado cuando se habla de capacitaciones o un webinar. Estamos hablando de el uso adecuado de la facultad sancionadora que tiene el empleador. Muchos de ustedes, estamos hablando cerca de 54 personas, 50 personas, muchos de ustedes, al ser agremiados del Corla, pueden ser emprendedores, empresarios, pueden ser trabajadores o funcionarios en una institución pública, ser trabajadores de una empresa privada, ser personas que están pensando como administradores y están proyectando a tener un emprendimiento. Entonces es importante que ustedes, bajo cualquiera de las ópticas señaladas, pues sepa cómo se desarrolla adecuadamente, legalmente, la facultad sancionadora. El empleador tiene límites, yo como empresa puedo sancionar a diestra y siniestra. Puedo hacerlo de manera ilimitada. Mi empleador me puede sancionar. ¿En qué momento? ¿Cuándo me puede sancionar? ¿Cuándo es viable el despido? ¿Cuándo yo efectivamente cometo una infracción y por ende me podrían despedir? ¿Cuándo yo, empleador, puedo despedir a un trabajador? ¿Cuáles son mis limitantes? ¿Cómo puedo actuar? Bien, señores, las sanciones son un elemento más y propio de la relación laboral. Definitivamente. De hecho, las sanciones muchos lo ven como algo prohibido, algo inaudito que puede pasar en una relación laboral, pero señores, señoras, créanme, las sanciones es parte de la vida del ser humano. Es una forma de aprender. Es una forma, un mecanismo para que el trabajador o cualquier persona, ojo, enmiende su comportamiento. Por ejemplo, a mí una vez me pusieron una multa por pasar una luz roja, porque llegaba tarde a una reunión. Y definitivamente, créame, hoy en día no me paso ni una luz roja. Está en ámbar, no me la paso. ¿Por qué? Porque ya tuve un estímulo negativo, me pusieron una papeleta, una multa, bien, y la tuve que pagar. Entonces, definitivamente, ese estímulo negativo me generó que enmiende mi comportamiento respecto a las reglas de tránsito nacional. Entonces, como se aprecia, las sanciones son estímulos negativos que en algunos casos forman parte del desarrollo y aprendizaje de la persona, del ser humano. Por eso es que dentro de la relación laboral, incluso la aplicación de sanciones es necesario para que un trabajador logre ser un mejor trabajador. Obviamente, muchas veces las sanciones se aplican de manera irregular, al margen de la ley. Es por eso que la idea con esta capacitación es que todo el tema sobre las facultades que tiene el empleador, de qué manera se puede ejercer, cómo se puede ejercer, hasta dónde se puede ejercer, para que ustedes, empleadores, trabajadores, futuros emprendedores,
puedan tener acceso a esta información tan relevante y tan necesaria para un desarrollo adecuado de una relación laboral. Bien, entonces, ante esa situación, señalar la relación laboral, a diferencia de una relación civil, o sea, una locación de servicios, bien, cuenta con un elemento diferenciador. Bien, ¿por qué motivo? ¿Por qué? Porque tanto la locación como una relación de trabajo tienen elementos. En una locación de servicio, por ejemplo, yo contrato a un chico de mantenimiento, a una empresa o a un técnico que arregle el aire acondicionado, pues ok, yo contrato un servicio determinado, ese servicio es brindado y por ende yo pago por ese servicio a modo de contraprestación. En una relación laboral, yo contrato a Juan Pérez para que ocupe un puesto de trabajo, me brinde un servicio y yo le pago una contraprestación pactada en el contrato laboral. Hasta ahí son exactamente lo mismo, la locación de servicios y una relación laboral. Bien, ahora, como ya señalaba, ¿cuál es ese carácter o elemento diferenciador entre una figura y la otra? La subordinación, la dependencia. Bien, y la subordinación implica, pues, que el trabajador realiza, valga la redundancia, un trabajo dependiente, un trabajo supeditado a las órdenes del empleador, a las herramientas y directrices del empleador. Por ejemplo, en el primer caso, cuando yo contraté a Daniel, el técnico que ve el aire acondicionado o que le hace mantenimiento a las máquinas, por ejemplo, cada 6 meses, bien, yo no le digo a Daniel cómo tiene que reparar el aire acondicionado. Yo no le digo a Daniel cómo tiene que reparar o hacer el mantenimiento de las computadoras. Yo contrato el servicio y él, con todas sus herramientas, bien, porque yo no le voy a dar ni una sola herramienta de trabajo, él, con sus herramientas de trabajo, con su servicio especializado, me brinda ese servicio y yo lo pago. En la relación laboral, no. En la relación laboral, yo voy a contratar a Juan y lo contrato, no sé, pues para que sea un asesor o un gestor de convenios en una entidad bancaria. Bien, donde su trabajo va a ser ofrecerle al público en general, público en general y colocar créditos, es decir, tener y asignar créditos en favor del banco para desembolsarle a a los clientes. Bien, claro, pero para eso yo tengo que indicarle a Juan cómo realizar su trabajo, tengo que indicarle a Juan cómo se desarrolla esa colocación de créditos. Tengo que entregarle a Juan un photocheck, una laptop, herramientas de trabajo para poder desarrollarse. Bien, tengo que entregarle una tarjeta de acceso a la empresa. Tengo que entregarle una cartera de clientes. Bien, es decir, le entrego todo lo necesario para que Juan desarrolle el servicio. Y ese dar implica que Juan está subordinado, realiza un trabajo dependiente de cara al empleador, de cara a la empresa. Y esa dependencia, esa subordinación es lo que diferencia una locación de servicio de una relación de trabajo. Bien, ¿por qué es importante diferenciarlos? Porque en una hay beneficios sociales, se incluye a planilla y en la otra no. Bien, entonces, doctor, pero ¿por qué es necesario entrar a tallar en este aspecto? Porque, ojo, la subordinación otorga determinadas facultades por el simple hecho de existir una relación laboral subordinada, se generan automáticamente, intrínsecamente, bien, facultades propias del empleador. Por ejemplo, la facultad de dirección. ¿Cuál es la facultad de dirección? Pues establecer lineamientos, establecer eh, cánones de conducta. Por ejemplo, el empleador establece el reglamento interno de trabajo, que es una obligación legal para aquellas empresas que tienen de 100 a más trabajadores, pero lo recomendable es que ese reglamento se aplique para cualquier tipo de empresas. Así seas una con 5 o 10 trabajadores. ¿Por qué? Porque en el reglamento interno de trabajo se establece los lineamientos, las reglas de juego de la relación laboral. Bien, entonces en ese reglamento van a poder apreciar cómo el empleador establece
todos los lineamientos necesarios para el correcto desarrollo de la relación laboral. Va a indicar cómo se piden las vacaciones, cómo se paga la remuneración, cómo se otorgan las licencias o permisos. Va a señalar cuáles son las obligaciones, los derechos, las prohibiciones, cómo se sanciona a los trabajadores. Es decir, va a establecer absolutamente todo. Asimismo, dentro de esta facultad de dirección, le va a indicar a Juan cómo es que se desarrolla el servicio. Si tú eres un gestor de convenios, pues yo tengo directivas donde ahí tú vas a poder apreciar el ABC, el paso a paso de cómo desarrollar ese puesto de gestor de convenios. Bien, entonces, esa es una de las facultades. Luego tenemos la facultad de variación. Bien, lo que se conoce como el jus variandi dentro del latinesco legal que muchos utilizan, pero se conoce como la facultad de variación. La facultad de variación implica que el empleador, como sabe todo el aspecto operativo, él es quien conoce toda la operación y el core business de su empresa, el mercado, el desarrollo de la actividad del objeto social de la empresa, pues él puede, a modo de ajedrez, establecer cambios dentro del tablero, dentro de las relaciones laborales, para maximizar la eficiencia de la operatividad. Ojo, que en los cambios a los cuales hago referencia, pues son cambios a las condiciones laborales. Por ejemplo, yo en el contrato puedo colocarle, no sé, pues a Susi Almeida, puedo colocarle pues que Susi desarrolla las actividades en la filial Piura, pero que por una situación operativa, mañana más tarde yo la puedo cambiar a otra sede. Y si es así, se da la situación operativa, pues yo como empleador puedo perfectamente sacarla del tablero y ponerla en la otra sede porque Susi es tan buena que quiero que mejore la operatividad en la sede, no sé, Suyana, en la sede Tumbes, por ejemplo, de mi empresa, en mis puntos de venta para que pueda maximizar la operatividad y logre lo que logró en Piura, lo asemeje en o mi otra sede. ¿Puedo hacer eso? Sí. ¿Qué he hecho? He modificado las condiciones laborales. Ojo, condiciones esenciales, como por ejemplo la locación de dónde se va a brindar el servicio. Entonces, es una de las facultades. Ahora, doctor, ¿pero es ilimitado? No, ninguna de estas tres facultades se ejerce de manera ilimitada. Siempre van a haber límites. Para eso vemos principios laborales que funcionan o fungen la suerte de limitantes. Bien, porque si al empleador tú le dejas un accionar ilimitado, olvídate, se van a generar muchos abusos de dichas facultades y se puede reprimir muchos derechos laborales. Bien, entonces, doctor, ¿cuál es el limitante? Pues el limitante es que, por ejemplo, no sé, pues yo traslado a Susi, la traslado a, a Tacna o la traslado a Hilo, ¿no? Y no tengo ningún sustento operativo, lo que más bien en todo caso, yo logro acreditar o Susi logra acreditar que, por ejemplo, mi traslado obedece a que, no sé, pues denuncié, de acuerdo a la ley de hostigamiento sexual, denuncié un caso de hostigamiento sexual donde el jefe del área cometió un acto de hostigamiento sexual y como represalia a la empresa, bajo el argumento de la facultad de variación, me retiró. Eso es un ejercicio abusivo de la facultad del empleador y por consiguiente se puede considerar como un acto de hostilidad laboral. Bien, entonces obviamente que todas las facultades del empleador tienen que ser dentro del margen, dentro del marco normativo legal establecido, lo que la jurisprudencia hace referencia y obviamente siempre respetando los derechos laborales de los trabajadores, que generalmente se sustentan en siempre sustentos objetivos. Toda variación que se sustente en una situación o en un aspecto subjetivo, pues definitivamente es irregular. Por ejemplo, traslado a Aribel a Tacna porque es sindicalizada, se acaba de afiliar al sindicato. Traslado a Aribel porque, no sé, porque me acabo de enterar que está embarazada. Entonces, obviamente, esa situación subjetiva, pues es discriminación y es un acto de hostilidad. Bien. Luego viene la facultad fiscalizadora, que es justamente lo que entramos a tallar y que es materia de esta capacitación, no de esta charla. Porque, ojo, señores, ya Joana me conoce, no me gusta que las charlas sean monólogos. Me gusta mucho la interacción.
Bien, entonces por eso es que no se sorprendan si yo hago consultas, ¿correcto? Entonces, la facultad fiscalizadora, sancionadora que tiene el empleador, ¿en qué se materializa? En aplicar medidas disciplinarias. El empleador al trabajador. Bien, y es aquí donde yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿quiénes están presentes? Por ejemplo, vamos a ver, Mirela Ruiz, buenas noches. Una consulta, o en todo caso, lanzo la consulta, vamos a ver cómo está la interacción de este grupo. Un supervisor de un área o un jefe del área puede aplicar sanciones a los trabajadores en materia de supervisión, ¿sí o no? ¿Qué opinan? Yo soy jefe de planta, tengo un trabajador que es operario de planta. Por encima de mi persona está el jefe del área, está, yo soy supervisor, está la gerencia general, está contabilidad, está administración. Yo soy supervisor o jefe de área. Dentro de esa área hay operarios, hay asistentes. Yo como jefe de área puedo aplicarle una sanción a Juan Pérez porque cometió una infracción al reglamento interno. Por ejemplo, advierto que Juan Pérez no se colocaba el equipo de protección personal adecuado para realizar una actividad que ya, de acuerdo a los lineamientos internos de la empresa, tiene que utilizar casco. José Luis, muy buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, Bruno. Gracias Un gusto. por la ponencia. Bien, esta facultad esa atribución del supervisor va a estar básicamente, nace de la política de la empresa, del reglamento interno de la empresa, de cómo están delimitadas las sanciones, ¿no? En qué orden de prelación van y en qué orden de ejecución. De manera inmediata, cuando tú ves un tema, vamos a suponer el tema de la violación al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, de manera preventiva tú puedes hacer una llamada de atención y a la vez una acción correctiva inmediata para prevenir un accidente. Pero de Correcto. ahí no escapa que tú debas de comunicar al área de recursos humanos para que ellos, como área técnica encargada, comiencen y lleven la historia del trabajador, porque no olvidemos que esto pasa a formar parte de su legajo y de acuerdo a la política de la empresa va a obedecer en qué medida van a ir escalando las sanciones. No olvidemos de que en un contrato de trabajo siempre hay una relación contractual y nosotros como empleadores estamos fiscalizados tanto por SUNAFIL como la norma nacional. Excelente, excelente, José Luis. Definitivamente, eh, totalmente agradecido con tu participación, pero la pregunta efectivamente es, imagínate que un trabajador le levantó la voz, se peleó con con un trabajador del área. Yo, Bruno Celi, jefe de área, ¿puedo sancionar a ese trabajador? Bien, ¿puedo sancionarlo? O lo que tengo que hacer es derivar los recursos humanos. Aquí, ¿quién sanciona? Esa es la pregunta puntual. ¿Quién tiene la facultad para sancionar? Puede sancionar el supervisor, porque el jefe del área, porque dentro de sus facultades está supervisar. Entonces, dentro de la supervisión puede estar la sanción. Entonces, la pregunta es, ¿puedo yo aplicar como jefe de área una sanción? ¿Qué opina José Luis? ¿O alguien más? Eribel. No puede sancionar, debe comunicar, trasladar al área técnica de recursos humanos para que ellos eh, actúen, ¿no? En función al reglamento interno de trabajo y al procedimiento de medidas disciplinarias. Ok, entonces, quien puede sancionar no es el jefe inmediato, sino el jefe de recursos humanos. Él sí puede sancionar. No. Recursos humanos evalúa la falta, recomienda la sanción y él me envía la sanción que corresponde para que yo como jefe directo emita una sanción, pero siempre con el debido proceso, ¿ah? Eso es importante. Correcto. Bien, muchas gracias, José Luis. Eribel, querías participar, mil disculpas. Buenas noches, doctor. Sí, mire, bueno, yo creo que en ese aspecto, como lo que decía José Luis, en ese caso, cuando hay así, en ese caso, una medida indisciplinaria,
Lo que corresponde en este caso tiene que ser un informe netamente viendo la falta que ha hecho para informar en ese caso al jefe inmediato para que corresponda en ese caso hacerle un llamado de atención escrito o un memorando para que en ese caso quede como antecedente y pues cuando haya en todo caso más adelante ya tiene ya en ese caso tiene un antecedente ese trabajador, ¿no? Porque si no lo informamos, no se le emite un memorando, no se le llama atención, entonces eso va a seguir a que consecutivamente se siga generando más medidas disciplinarias, ¿no? Ujú, ok, de acuerdo. Isabel, no sé si tú quieres participar, que estás con el micro prendido. Ya, perfecto. Bien, veo en el chat. Sí, sería bueno que los del chat, porfa, levanten la mano, participen, no hay ningún problema, porque no, recién, por ejemplo, estoy viendo el chat. Dicen que sí, es dependencia, sí, sí puede sancionar. El otro lo dicen que sí tiene, sí puede, no puede sancionar. Eva, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Uy, está? tienes un eco. Perdón. No te preocupes. Yo creo que no es recomendable ni saludable para una empresa un enfrentamiento directo entre el jefe con el subordinado, aunque tenga los motivos, porque normalmente cuando hay una falta de respeto, el jefe directo tiende a decir, me lo están faltando delante de mis subordinados. Ujú. Entonces es necesario, creo yo, que asesorarse bien. Para eso existe un departamento que se llama Recursos Humanos o en su defecto, el abogado encargado, la persona que tiene las facultades y tiene la ley en la mano, podrá hacerle el documento, por eso es que la terminología de asesoramiento, ¿no? El abogado es un asesora hacia nosotros los ejecutores, ¿no? Entonces yo creo que ellos son los que conocen bien el reglamento y zapatero a sus zapatos. Él te va a decir cómo tratar al personal si es reiterativo, él te va a decir, o el Departamento de Recursos Humanos, si lo hubiese, si fuera una empresa grande, de tal manera que tú tengas todas las herramientas para que al momento en que tú lo sanciones con copia al Ministerio de Trabajo, no te lleves un problema, sino un despido tranquilo y saludable para la empresa. Ok, perfecto, perfecto, Eva. Muchas gracias. Bien, he visto todo lo del chat, he escuchado a Edivil, a José Luis, a Eva. Yo lo que quiero precisar acá es algo muy importante. Bien, Cristian, a ver, Cristian, buenas noches. Buenas noches, doctor, y ¿Qué buenas tal? noches a todos los presentes. Doctor, en mi opinión, yo pienso que el supervisor en este caso no puede él sancionar, él lo que puede hacer es informar al jefe inmediato y el jefe inmediato es el que va a informar, el que va a iniciar el proceso administrativo disciplinario y después existe un área de Secretaría Técnica Legal quienes son los responsables de emitir ya qué tipo de sanción va a ir a ese trabajador. Y teniendo conocimiento, pues el área de recursos humanos, pues ellos son los que van a decidir si amerita una suspensión, una amonestación o una sanción por escrito o la destitución de ese trabajador. Correcto, Esa es correcto. mi opinión, doctor. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Entiendo. Ya, Mira, doctor, por acá muchas tenemos gracias. una opinión por el área de una relación laboral pública, por ejemplo, por la terminología que he utilizado. Bien, perfecto, Cristian. Luis, ¿Qué tal? Buenas noches. buenas noches, Luis. Eh, yo un poco quisiera proponer el tema de quién está facultado en la empresa Ajá, para hacer sanciones, eco, porque a eso iba, no va esa es la todo a consulta. recursos humanos, señores, ¿ah? O sea, por si acaso puede ser solamente el gerente general el que el que tenga la facultad para sancionar. Y si es así, recursos humanos le puede dar una asesoría. Es más, el mismo jefe de planta le podría hablar con el gerente general y decirle, mira, ha pasado esto, hay que sancionar.
obviamente, si el gerente general tiene el poder, también debería tener la asesoría o el conocimiento técnico. Claro, por eso por lo general nosotros le mandamos siempre a recursos humanos, porque no necesariamente el gerente general tiene que ver eso. Pero es una empresa pequeña, de 5 o 10 personas, no hay para crear un departamento de recursos humanos, pues el gerente general, o de repente, si en las escrituras también dice que puede hacer el jefe de operaciones o el jefe de producción, pues lo puede hacer también él, ¿no? Obviamente siempre conversando y teniendo un poco el criterio de proporcionalidad, ¿no? Ujú. Sí, perfecto, perfecto, Luis. Has dado en el clavo, definitivamente. Has dado en el clavo porque he ahí donde está orientada la pregunta, ¿no? O sea, ¿quién tiene esta facultad? ¿Un supervisor? ¿El jefe del área? ¿Recursos humanos? ¿Gestión de talento humano? Aquí estamos viendo facultades del empleador. ¿Quién es el empleador? La empresa. ¿Sobre quién recae la representación legal de la empresa? Gerencia general o gerente, titular gerente, si es una IRL, por ejemplo, ¿no? Es decir, quien represente legalmente a la empresa o quien tenga poder. Se denomina apoderado. Yo, por ejemplo, les hago la consulta. El supervisor, recursos humanos o el jefe del área no firman el contrato de trabajo, no firman la boleta de pago. ¿Por qué? Porque no son los empleadores. Y la facultad fiscalizadora la ejerce el empleador. Ahora, obviamente, el supervisor, la jefatura, recursos humanos, gestión de talento humano, es un articulado orgánico interno importante que es necesario para realizar todas las acciones de investigación y que así el empleador tenga la certeza de que efectivamente un trabajador cometió una infracción al reglamento interno de trabajo, reglamento interno de seguridad en el trabajo, y por ende se le puede aplicar una sanción. Ahora, ¿es posible que recursos humanos o una gerencia administrativa, por ejemplo, pueda aplicar una sanción? Sí, siempre y cuando Gerencia General le otorgue poder expreso a esta persona para que pueda incluso firmar boletas de pago, firmar los contratos, porque a veces Gerencia General dice, estoy harto de que llegue fin de mes o empecemos el mes y tenga que firmar contratos, tenga que firmar boletas. Entonces, ¿qué dice? Le voy a dar poder a recursos humanos para que recursos humanos le doy un poder expreso y restringido, ¿bien? Donde solamente tenga facultades para representar a la empresa en los aspectos laborales. Firma de contrato, firma de boleta de pago, aplicación de sanciones, firma de comunicación laboral, que son circulares, memorándum, etcétera, etcétera, y listo. El gerente se olvida de esa situación. He visto casos donde un trabajador recibe una sanción de un jefe inmediato o de un supervisor. Lo suspende un día. Ese trabajador va a ganar si demanda judicialmente cuestionando esa sanción. Porque quien le ha ejercido esa facultad sancionadora de suspensión, en este caso medida disciplinaria de suspensión sin goce de haber, ha ejercido algo que no tiene facultades, que es el supervisor, un jefe inmediato. Luis. Eh, Ahí, de repente, abusando de tus conocimientos y la disponibilidad. Pero a ver, digamos que tienes una situación inmediata, ¿ok? En la cual tú debes hacer una acción inmediata. Por ejemplo, está la sanción verbal. Esa se puede dar. Incluso podría extenderse eso a un correo llamando la atención, no, o sea, a ver, para no poner, o sea, es un correo tipo, oye, mira, ha pasado esto, por favor, que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, ¿eso es sanción? ¿Eso es llamada de atención? ¿Ellos qué pueden hacer? Bien, esa es una muy buena pregunta, Luis. Heribert, si me permite responder a la consulta de Luis, no te preocupes, luego te doy pase. Eh, ¿Qué puede hacer el supervisor, doctor? El jefe, porque el jefe va a fiscalizar a sus inferiores en grado, claro que sí. Y dentro del job description de la empresa, de las facultades del supervisor y del jefe de área, pues es la de supervisar y fiscalizar a sus trabajadores, a sus trabajadores que en esa área determinada, definitivamente, pero no sancionar. ¿Qué puedo hacer yo como supervisor? Exhortar. Les mando un correo, se le exhorta. He advertido esto, se te exhorta que
mejores tu producción. Se te exhorta a que mejores la forma en la cual desarrollas. Advertí que no estabas utilizando el EPP. Se te exhorta a que cumplas con los lineamientos o hago eso y derivo al área de gestión de talento humano o de SCT, bien, de la empresa para que le realice las inducciones, las medidas correspondientes, bien. Pero lo que puedo hacer es exhortar y la exhortación no es una sanción. Pero, y lo demás, Luis, lo voy a decir a lo largo de la charla, porque ahí me generaría adelantarme más temas. Bien, Edibel, levantaste la mano. Sí, doctor. Miren, lo que decía Luis, en este caso yo creo que primero tienes que tener establecido, según tu reglamento interno de trabajo, en tu RIT está establecido tus políticas donde tú prácticamente, por ejemplo, yo trabajo en una empresa privada y cuando hay ese tipo, por ejemplo, lo que primero hacemos es una llamada de atención verbal, segundo, una llamada de atención escrita, tercera, una suspensión y la última, sí, si es de falta grave, ya es en este caso ya que conlleva un despido, ¿no? En este caso, igual también en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En ese caso, y que es en el caso del jefe de SOMA, de seguridad y salud en el trabajo, en quien en ese caso, al ver al personal que no tiene EPPs, que no tiene todo esto, entonces aplica en este caso papeletas, todo eso. Entonces, todo esto, lo que decimos, debe estar establecido tanto en el reglamento interno de trabajo como en el reglamento de seguridad y trabajo. Perfecto, exactamente, nivel. O sea, las reglas de juego para aplicar estas sanciones tienen que estar clarísimas. Por eso es que hay un principio que se llama principio de tipicidad. Como recordamos, los principios son los limitantes a las facultades del empleador. No sé, por ejemplo, con una conciliación. Entonces yo respondo, porque ustedes saben que todas las historias son reales. ¿Y por qué comienzo contándoles esto? Marieta, tienes el micrófono prendido. Muchas gracias. Bien, y sí, efectivamente. Eh, me corta la idea con la interrupción, pero no hay problema. Sí, la regla de juego tiene que estar claras. Por eso es que un limitante es el principio de tipicidad. ¿Qué es lo que dice el principio de tipicidad? Ya lo vamos a ver. Todo lo que tú le imputes al trabajador, tú dices, Juan Pérez, tú has infringido el reglamento por esto. Ok, tiene que estar establecido en el reglamento. Si no está establecido una conducta, por ejemplo, tú dices, hey, te voy a sancionar porque estás fumando. Ya, pero ¿en qué parte del reglamento dice que no se puede fumar en las instalaciones de la empresa? No está. No puedes aplicar una sanción que no está tipificada en tu reglamento interno de trabajo. Bien, efectivamente, totalmente de acuerdo con Heribel. Bien, había alguien más que levantó la mano, pero la Doctor, bajó. Sí, doctor, Heribel. allí también me olvidaba, el trabajador debe tener en ese caso haber firmado el reglamento interno de trabajo y tener conocimiento, Correcto. porque si Así no, es. Por eso es que el reglamento, cuando tú lo socializas con todos tus trabajadores, obviamente el reglamento tiene que estar aprobado previamente por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Bien, te da un sello, una providencia donde dice ya está autorizado tu reglamento, ya lo puedes socializar y tienes que tener un cargo un cargo físico o virtual, bien, donde que vaya en su legajo personal para que tenga la evidencia que efectivamente el reglamento interno es de conocimiento del trabajador. Bien, entonces un poco para ir, Susi Almeida, buenas noches. Cuéntanos. Creo que levantaste la mano, Susi. Sí, Creo profesor, que... buenas Ah, noches. buenas noches. Se me había pegado el micro. Sí, No hay solamente problema. para agotar lo que dice la compañera Eribel, creo que hay etapas, ¿no? Hay procesos en cada institución. Yo también trabajo en una institución privada, tengo la posición de gerente y hay etapas donde tú tienes que hacer la sanción que corresponde según la gravedad del problema que también hay. ¿Por qué? Exacto. Porque, por ejemplo, en una entidad bancaria, si tú en el momento descubres un fraude sistemático, por ejemplo, en caja, no hay que esperar de llamada de atención verbal, ni escrita, ni amonestación, ni mandarte un día, 2 días o 3 días a tu casa. Simplemente en mi posición como gerente, yo tengo la autonomía de darte de baja en ese momento. Cosa muy diferente que puede Ya. pasar en otros temas de repente que entran a investigación y que puedo seguir estas pausas, ¿no? Hasta que en algún momento llegue el despido, en este caso al colaborador. Ok, correcto, eso sí. Concuerdo contigo hasta cierto punto, porque vamos a ver que pese a que no nos gusta, hay una formalidad que tenemos que cumplir, porque la facultad conlleva una formalidad.
¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como dice Spider-Man. Así que necesita necesariamente una formalidad que la propia ley le establece al empleador. Si tú no cumples con ese procedimiento previo, por más que sea un tema burocrático, es nula. No existe, es irregular tu sanción, por más que exista. Ya lo vamos a ver. Entonces, concuerdo plenamente contigo, Susi, en el sentido de que la aplicación de la sanción va a depender de la infracción que comete el trabajador. Puede ser un trabajador que en 20 años de servicio no ha cometido ninguna infracción. Bien, nunca ha sido sancionado, ni siquiera una exhortación. Las medidas disciplinarias en la legislación peruana laboral son amonestación, llamada de atención, suspensión sin goce de haber, que implica la relación laboral se suspende de manera perfecta. ¿Por qué? Porque no trabajas, no se te paga. Bien. Y el despido, que es la medida más gravosa. El despido puede ser por capacidad o por conducta. En este caso vamos a conversar solamente el despido por conducta, bien, por infracción del reglamento, por acción u omisión. Bien. Entonces, aquí quiero entablar una situación muy particular porque la ley regula efectivamente la llamada de atención verbal o escrita, como lo han señalado sus compañeros. Pero yo no recomiendo que la llamada de atención verbal, señores. ¿Por qué? Porque la ley dice una cosa, pero la Corte Suprema, el Poder Judicial, a partir del año 2018-2019, mediante una casación que es precedente vinculante, que tiene el peso de ley, dice: para sanciones diferentes al despido, tienes que seguir con un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Carta de imputación, le das plazo para descargos, carta de sanción. ¿Qué hacíamos antes del 2018-2019? Juan Pérez, te vi haciendo esto, te sanciono. Llamada de atención. Un día, suspensión, sin goce de haber. No es el despido, la ley no establece un procedimiento, y es correcto, la ley no establece ningún procedimiento, pero por encima de la ley está la Constitución, el artículo 139 de la Constitución, que señala que toda persona tiene derecho al debido proceso. Es lo que dice el Poder Judicial al momento de analizar la casación. La Corte Suprema dice: hey, todo trabajador tiene derecho al debido proceso, al derecho de defensa, porque ¿qué hacíamos nosotros como empleadores? Antes del 2017, 2018, Juan Pérez, ven para acá. No usabas CPP, casi te vuelas un dedo. Toma, recibe tu suspensión de un día, mañana no vienes a trabajar. Y el trabajador no se defendía. Entonces, claro, ahora, a partir de 2018 en adelante, toda empresa tiene, para aplicar sanciones de llamada de atención y suspensión sin goce de haber, tiene que seguir un procedimiento. Tiene que ver una carta de imputación donde le narren los hechos, le digas qué parte del reglamento interno ha infringido y le adjunte los medios de prueba que sustentan toda tu imputación. Le das un plazo razonable que puede ser 1, 2, 3 días, máximo 6, bien, 6 días, calendarios o hábiles, como gustes, recomendación hábiles, para que no haya ningún cuestionamiento de limitación a su derecho de defensa. Y si te presentan los descargos, si no te causa convicción, no desvirtúa, carta de sanción, donde le dices llamada de atención o suspensión. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que la llamada de atención verbal ya no existe? Porque no dejas evidencia. ¿Cómo acreditas tú a la SUNAFIL que ha seguido ese procedimiento? ¿Qué les da oportunidad para el derecho de defensa? Entonces, esa sanción ya es incompatible, está en la ley, ojo, pero es incompatible con la postura el día de hoy del Poder Judicial. Entonces, si tú al día de hoy sigues sancionando enviando un memorándum, que de hecho, memorándum es simplemente un papel, bien, pero está muy arraigado en nosotros que memorándum significa una sanción. Me han dado un memo, me han sancionado, pero yo puedo enviarte un memorándum a ti y decirte feliz cumpleaños. Memorándum simplemente es un papel donde tú le envías un mensaje a alguien, nada más. Yo puedo enviarte un memorándum indicándote los datos de acceso a la computadora. Bien. Entonces, ¿puedo yo aplicar una sanción de manera directa sin seguir procedimiento? No, al día de hoy ya no. Si es así, estás incumpliendo el marco normativo legal, marco jurisprudencial, y estarías ejerciendo de manera abusiva tu facultad sancionadora. O tu empleador estaría sancionando de manera indebida porque no te da oportunidad para que te defiendas. No, que doctor, yo le pedí que me narrara los hechos. Yo dije, ¿por qué no utilizas tu EPP? Y ya me dijo, no, me dio calor. Ya está suficiente. No,
Ahí tú has recopilado los hechos, la narración de los hechos. Los descargos son la defensa frente a las imputaciones. Hey, los hechos son estos. No usaste PP, te pregunté y me dijiste que porque tenías calor. Por ende, estos hechos implicarían, y siempre en condicional, implicarían o tipificarían una infracción al reglamento, al literal A del artículo 27 del Reglamento Interno de Trabajo, que dice lo siguiente. Ahí el trabajador se defiende legalmente. Si tú omites eso y no le dejas un espacio para que se defienda de las imputaciones, no una narrativa de hechos, de las imputaciones, tu sanción es irregular, es nula y te puede demandar judicialmente y te la va a ganar. Bien, por eso es que yo digo, llamada de atención verbal al día de hoy ya es incompatible con el marco jurisprudencial. Incluso siendo compatible, yo les diría, muchos de ustedes han señalado, ¿no? Eso va al legajo personal, la reiterancia. No es lo mismo que un trabajador llegue tarde una vez, que llegue tarde 3 veces y que lo haya sancionado por cada una de sus oportunidades. Obviamente, a la cuarta vez, yo le voy a aplicar una sanción más grave porque ya tiene 3 sanciones previas. Si la sanción es verbal, ¿cómo lo logro acreditar si el trabajador me niega? No, tú nunca me has llamado la atención verbalmente. ¿Cómo? Por eso es que yo particularmente no la recomiendo. Manden un correo. Pero claro, tengo que seguir procedimiento. Entonces ya no puedo tampoco hacer esto. Simplemente tengo que ejercer la facultad, una llamada de atención, pero siguiendo el procedimiento. Carta de imputación, plazo de descargos y carta de sanción. Lo mismo sucede con la suspensión. Y con el despido, pues es un procedimiento similar, pero la nomenclatura cambia. No es carta de imputación, sino es carta de preaviso de despido. Se le da un plazo mínimo de 6 días para que pueda ejercer su defensa mínimo y la carta de despido final. Bien, entonces aquí vemos los limitantes que les comentaba. ¿Correcto? Los limitantes. Bien, primer limitante, principio de tipicidad. Si en tu reglamento interno no está tipificado que no puedes fumar dentro de las instalaciones y a mí me encuentran fumando, pues no es una infracción. No, que es la costumbre, lo siento, tiene que estar tipificado, tiene que estar establecido en el reglamento y que ese reglamento tiene que habérmelo puesto a conocimiento a mí. Principio de inmediatez, un limitante temporal. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, que José Luis, yo soy trabajador de José Luis, José Luis advirtió que yo en enero del 24 cometí una infracción al reglamento. Conversábamos todo, pero como somos amigos, le caigo bien, la relación es muy buena, no hay ningún problema. Pero en enero del 24 ya choqué con José Luis. Y José Luis ya me tiene cólera. Y ahora dice, pero en enero del 24, ahora estamos en enero del 25, en enero del 24 Bruno cometió una infracción. Llegó tarde o no llegó 2 días y no justificó. Lo voy a sancionar. Ya pasó. La facultad sancionadora del empleador, la ley lo dice, se ejerce en un plazo razonable. ¿Por qué la ley no establece un plazo 30 días, 40 días? Porque cada situación, cada realidad de cada empresa es diferente. No es lo mismo la bodega de la esquina que Intercor. ¿Por qué? Porque tienen diferentes organizaciones y es de una estructura interna totalmente diferente. Y ya hemos visto que quien toma las decisiones es ¿quién? El empleador. ¿Quién sanciona quién es? El empleador. ¿Quién? Gerencia general. Doctor, pero yo he visto casos donde en robo sistemático, como ha señalado su compañera, ¿no? Ha robado sistemático desde el año 2015. ¿Sí? ¿Y lo puedo sancionar? Sí. Pero para eso tú tienes que tener evidencias que recién has tomado conocimiento. Bien. ¿Por qué? Porque una cosa es yo decir, ya, Bruno Celi, ya vamos a cerrar el ejercicio 2024, voy a hacer una auditoría. Llamo a un auditor externo, le digo, ¿sabes qué? Audítame la empresa los últimos 4 años. Ok, perfecto. Y al momento de revisar se dan cuenta, no sé, pues que, Eribel, que es la contadora, ha estado sacando 1.000 soles mensuales de alguna forma y me ha estado quitando plata de manera sistemática. 2020, 21, 22 y 23 y 24. 5 años, últimos 5 años. Bien. Entonces, claro, el auditor, ahorita, 24 de febrero, me hace llegar un informe de auditoría completo, de 100 hojas, con sus evidencias. Y yo recién tomo conocimiento que Eribel me estaba robando de manera sistemática. Entonces, ¿yo le puedo sancionar? Sí, claro. No, doctor, pero ocurrió los hechos en el 2020, 2021, 2022. Sí, pero no tenía conocimiento. Mientras yo no tenga conocimiento, no me pueden decir que ya perdí mi oportunidad para sancionar. No, porque la oportunidad para sancionar se pierde cuando tomo conocimiento, yo, gerente general, sé que ya hay una infracción y no sanciono en un plazo razonable.
Bien, ¿qué es un plazo razonable? Va a depender de cada realidad. Bien, por ejemplo, que sea una empresa de 10 trabajadores, obviamente un plazo razonable, creo que un mes puede ser un plazo razonable para que tome decisión. Pero, por ejemplo, si se trata, no sé, pues de Banco Pichincha, ¿no? Claro, Banco Pichincha, mientras el de acá, Piura, le informa a la sede de tu sede Trujillo y así va escalando la información hasta llegar a gerencia, pues obviamente hay un paso de tiempo natural y luego de arriba empiezan a investigar. Entonces, obviamente la investigación es diferente. Me dejo entender, pero va a depender de cada caso en concreto, incluso de cada infracción. No es lo mismo investigar un robo sistemático que investigar que a un trabajador le encontraron en garita cuando le abrieron la mochila un bien de la empresa, una laptop. No, no es lo mismo. Me dejo entender. Entonces, el principio de inmediatez es eso, es un límite temporal para darle seguridad. Doctor, ¿y qué pasa si es que se le pasa el plazo razonable? Pues se entiende por condonada. ¿Qué es condonada? Perdonada la infracción, por más que haya cometido la infracción. La razonabilidad, el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Juan Pérez llegó, o en todo caso, mira, Susi llegó el día de hoy 20 minutos tarde. Nunca le he sancionado, llegó 20 minutos tarde. La voy a despedir. Y le inicio un proceso de despido a Susi. ¿Es razonable la medida, la infracción con la sanción? ¿Es razonable? No. En primer término, no. Pero hay que analizar muchos factores. No es lo mismo que Susi llegue tarde siendo gerente que Marieta llegue tarde siendo operaria. Bien, no es lo mismo. El grado de responsabilidad del puesto de trabajo es diferente. Llegó Marieta tarde, 20 minutos, una hora tarde. Bueno, sí, me afectó operativamente, pero ahí nomás. Susi llegó tarde una hora. Por eso es que perdí una reunión con un cliente y me hizo perder una oferta de $150,000. ¿Dónde tengo mayor perjuicio como empresa? En el caso de Susi. ¿Les voy a aplicar la misma sanción? Llegaron el mismo día, llegaron juntas una hora tarde. La sanción de Susi va a ser diferente que la sanción de Marieta, porque analizo cada caso en concreto. Doctor, pero ¿y el principio de discriminación? La están discriminando. Porque un mismo hecho tiene que aplicarle la misma sanción a cada uno. No, porque el principio de igualdad lo que dice, trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. A ambas yo la estoy midiendo en base a criterios objetivos. Ambas llegaron tarde. Ambas infringieron mi reglamento interno de trabajo sobre hora de ingreso y hora de salida. Perdón, hora de ingreso. Pero una me ha causado un perjuicio económico muy grave. Imagínense, no llegó Marieta, llegó tarde y llegó la inspección. Llegó una inspección de defensa civil y como no teníamos los documentos, nos suspendieron y nos cerraron un mes. Nos pusieron una multa. Todo porque Marieta llegó tarde. Perdón, todo porque Susi llegó tarde. Y en el caso de Marieta no. Me dejo entender. Hay que analizar cada universo. Cada trabajador es un universo diferente. Bien, vamos avanzando porque es que rápido se pasa el tiempo. Bien, entonces, la primera pregunta. Porque ahí está la respuesta, pues. La primera pregunta. ¿Puedo sancionar a un trabajador en base a mi código de ética? José Luis, a ver, antes de que haga el interrogante. Consulta. ¿Puedes tú sancionar a un trabajador con tu código de ética? Si está insertado en el reglamento interno de trabajo, claro que sí. Doctor, pero antes que continuemos, pasar a otro tema, podría brevemente, sabemos que el tiempo es oro, y ya que está hablando de los principios, un poco como que explique el principio de primacía de la realidad. Ya, ok. El principio de primacía de la realidad efectivamente es un derecho laboral, es un principio laboral, pero no es un principio limitante de la facultad sancionadora. Ahorita nos estamos centrando en los principios que son limitantes, que ejercen límites a la facultad sancionadora, como por ejemplo tipicidad, inmediatez, razonabilidad. Son limitantes. Obviamente hay muchos otros principios. Uno de esos principios dentro del marco laboral es el principio de primacía de la realidad. ¿Qué dice el principio de primacía de la realidad? Que en caso de discordia entre lo que sucede en la realidad y lo que sucede en los documentos, ¿qué va a primar? La realidad. Un ejemplo muy claro.
yo a ti te contrato, José Luis, como locador. Digo, José Luis, le hago firmar un contrato, José Luis me emite recibo por honorarios y tiene toda la formalidad. A nivel documentario, José Luis es un locador, pero hemos hablado que el locador hace un servicio independiente. No tiene un horario de trabajo. Llega cuando tiene que llegar y brinda el servicio y se va. No le dan herramientas de trabajo. Pero cuando analizamos el caso de José Luis, cuando trabaja para mi empresa, en realidad es un trabajador. Porque yo a José Luis le digo cómo hacer el trabajo. Porque yo a José Luis le digo, tienes que venir de las 8 hasta las 4 de la tarde. Porque a José Luis yo le doy un escritorio, le doy una oficina, le doy una laptop, le doy todas las herramientas. ¿Qué implica eso? Subordinación. Porque a José Luis yo lo sancioné. José Luis llegó tarde y lo sancioné. ¿Qué locador? ¿A qué locador vas a sancionar? Si un locador es un servicio independiente, no está sujeto a un horario de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Hay una discordancia entre la realidad, lo que pasa en la realidad de José Luis y lo que dice en sus documentos. ¿Qué prima? La realidad. El principio de primacía de la realidad se utiliza mucho para la desnaturalización, es decir, la pérdida de naturaleza civil de un contrato a que se convierta en una de naturaleza laboral. Es lo que se conoce como desnaturalización de la relación civil a una relación laboral. Y por eso es que un trabajador puede ingresar a la planilla sin ningún problema. Ese es el principio de primacía de la realidad. Cerramos paréntesis. Bien. Ok. Ya esto ya lo indiqué. Un supervisor puede imponer sanciones. Bien. ¿Cuál es el plazo para imponer sanciones? Ya hablamos de un plazo razonable. ¿Desde cuándo empieza a correr los plazos de impresión inmediatez? Ya lo hemos señalado. Desde que toma conocimiento el empleador, en la gerencia general. Doctor, ¿pero qué pasa si es que Recursos Humanos tenía conocimiento o el jefe inmediato tuvo conocimiento? Porque yo, supervisor, le avisé al jefe del área. Le avisé que Juan Pérez cometió una infracción. Bien, claro, pero entre la jefatura de área y gerencia general nunca llegó información. Entonces, por omisión, yo puedo aplicar una sanción al trabajador, al supervisor, perdón, al jefe del área. Yo puedo aplicar. Y una vez que aplique esta sanción, podría sancionar al otro trabajador que sí cometió la infracción también, ¿no? Lo que yo no puedo hacer es decir, ya me enteré bien de la infracción de Juan Pérez, pero ojo, Benito, tú, jefe de área, sabías, porque el supervisor te avisó y no me informaste a mí. Aplico sanción a Juanito. Bien, le aplico la sanción a Juan Pérez. Claro, pero ¿y Benito? Benito también incumplió sus obligaciones, no informó a su superior inmediato una infracción al reglamento interno de trabajo. Me dejo entender. Entonces, yo particularmente, ¿qué es lo que haría? Si asesoro a esa empresa, le digo, ¿quieres sancionar a Juanito? Perfecto. Primero sanciona a Benito. Primero sanciona a Benito, porque así vas a acreditar que recién tomas conocimiento y por ende estás sancionando a Benito. Y una vez que sancionas a Benito, sanciona a Juanito. Si no, te pueden aplicar inmediatez. Si no, también te pueden aplicar discriminación. ¿Bien? Bien. Doble sanción. Seguimos con los principios relacionados con los limitantes, que son limitantes por esencia, por naturaleza. Doble sanción. Yo no puedo sancionar a un trabajador 2 veces por un mismo hecho. No, que el trabajador llegó tarde, le aplico una llamada de atención y luego al día siguiente una suspensión sin goce de haber. Por los mismos hechos, no. Si ya lo sancionaste con una llamada de atención después del procedimiento, ya no puedes sancionarlo nuevamente. Lo que sí puedes utilizar es a posteriori utilizar la sanción que le impusiste como un antecedente, bien, como para merituar la razonabilidad. No llegó tarde nuevamente, entonces ya no lo llamo la atención, sino lo suspendo. Bien, debido proceso, y esto es lo que le comentaba, ¿no? Esta es la casación precedente vinculante, casación 4494-2017, léanla, señores. No son abogados, pero le den una mirada. Casación 4494-2017. Es muy importante. Esto nos cambió el chip a todos los empleadores, a todas las empresas, a todos los asesores legales de empresa como yo. Entonces, esta casación lo que dice es, tiene el trabajador derecho al debido proceso. Así como el proceso para despedirlo, igual. Para sanciones diferentes al despido, llamada de atención escrita y suspensión, tienes que seguir con un procedimiento. Bien, ¿cuál es ese procedimiento? Lo que ven en la pantalla. Primero, vemos vemos la comisión, ¿no? La comisión de la falta, es decir, se genera la infracción. Se toma conocimiento de la infracción.
Luego se investiga la falta. Bien, Gerencia General toma conocimiento y procede con la investigación. Una vez que investiga, decide si es que se sanciona. Si es que no se sanciona, se archiva la investigación. Si es que sí se sanciona, se inicia proceso de sanción. ¿Cómo? Carta de imputación de falta laboral. La carta de imputación tiene la siguiente estructura: narración de hechos, colocación de pruebas y imputación de los apartados del reglamento interno de trabajo del RIS que ha incumplido el trabajador. Y finalmente, el otorgamiento del plazo razonable para que presente sus descargos. Bien, luego el trabajador va a presentar sus descargos. Si los descargos te generan convicción y por ende desvirtúan las infracciones, por ejemplo, oye, tú me dices que yo envié un correo, pero si estoy de vacaciones, tú mismo me mandaste vacaciones, estoy en mi casa, estoy en la playa, mira. Ah, tienes razón, no he podido estar en la empresa. Pues, ¿por qué te imputé esto? Ok, archivo, se archiva el proceso de sanción. Pero no me desvirtuaste. No, mira, llegué tarde porque me dolía, tuve cólicos, acá está, mira, me fui a la farmacia, me compré la receta. Lo siento, esos documentos a mí no me acreditan nada. Si has tenido alguna urgencia médica, pues mínimamente tienes que traerme algún documento de emergencia, donde te fuiste a atender, algo así. Pero has podido estar totalmente ebrio y con resaca, te has ido a la farmacia, te has comprado medicina y no has venido a trabajar. Entonces no se justifica. Eso se conoce como una inasistencia injustificada, que amerita la sanción y amerita el descuento. Entonces, no me causa convicción tus descargos, te aplico la carta de sanción, ¿correcto? Entonces, este es un poco el panorama de cómo es la estructura procedimental, un flujo procedimental de que todo empleador debe seguir. Y si tú eres trabajador, tienes que advertir que esto se cumpla. Si es que te aplica una sanción, si es que no cumpliendo con esto, están vulnerando tus derechos. Bien. Y este es el proceso de despido, que en realidad no difiere mucho. Bien. Lo único que difiere es la nomenclatura del... Ah, perdón, Eribel. Pensé que eras mujer. Mil disculpas, Eribel. Entonces, no difiere mucho, simplemente la nomenclatura de los documentos. Ya no es carta de sanción, sino es carta de preaviso de despido. La estructura es la misma. Narración de hechos, infracciones cometidas. Bien, permítame un segundo. Infracciones cometidas. Bien, del reglamento interno, el código de ética, el reglamento interno de seguridad y salud en trabajo. El plazo correspondiente, plazo para descargos y finalmente la carta de despido final. Bien, claro, Miguel señala un proceso, Miguel Banda, un proceso administrativo disciplinario. Sí, es un proceso administrativo disciplinario lo que te piden, ¿no? Relacionado, ¿no? O sea, ya es equiparable al sector público. En el sector público es diferente, tiene más cositas, como señalaban sus compañeros. Hay una secretaría técnica. ¿Por qué una secretaría técnica y no la cabeza de la entidad? Porque la secretaría técnica tiene responsabilidad, tiene facultades legales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un órgano que nació para eso. Bien, luego estamos viendo amonestación verbal, depende de la estructura organizacional. Perfecto, Lady, exactamente. Depende de quién tiene la facultad en sus reglamentos, de recursos humanos, el jefe hace los informes. ¿Ok? Correcto, correcto. Bien, entonces, precisiones aquí. Antes de entrar a las precisiones sobre las causales, cuéntenme, ¿hay alguna duda? ¿Hasta aquí? Sobre el procedimiento. ¿Todo les ha quedado claro hasta aquí sobre el tema procedimental? Ya se dan cuenta por qué motivo, desde mi punto de vista, no es conveniente o no es compatible una llamada de atención verbal. Ahora, también una de sus compañeras señaló algo súper interesante y es, ¿puedo yo saltar directamente de a un trabajador que nunca ha sido sancionado? ¿Puedo despedirlo directamente? Sí, claro, efectivamente. No es necesario que yo transite bueno, amonestación primero, llamada de atención escrita, luego suspensión 1 día, suspensión 2 días, suspensión 5 días, luego recién el despido. No, es un error que comete mucho empleador. Bien, la propia ley, el artículo 25 del texto único ordenado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece, por ejemplo, cuáles son las causales de despido o cuáles son las causales, sí, causales graves, faltas graves, causales de despido. Por ejemplo,
si yo advierto a un trabajador que en garita me quiso sacar de la empresa una laptop, pese que estaba prohibido, pues lo puedo despedir. Hace 20 años que trabaja en la empresa y nunca fue sancionado. ¿Lo puedo despedir? Claro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ley es una falta falta grave causal de despido. Bien. No, porque a un trabajador que me robó 10 soles. Pues, no, pero son 10 soles. Lo siento. En el caso del robo, bien, implica un quebrantamiento de la buena fe laboral y de la confianza del trabajador, definitivamente. ¿Puedo yo despedirlo por 10 soles? Hasta por un sol puedo despedir a un trabajador que me intentó robar un sol. Claro que sí, no está en la cuantía, está en la acción, en la pérdida de la confianza, en el quebrantamiento de la buena fe laboral del empleador sobre el trabajador. Porque eh, hace imposible que continúe o se siga desarrollando la relación laboral. ¿Correcto? Pues sí, perfectamente yo puedo pasar directamente a una suspensión, a un despido, sin necesidad de transitar por las anteriores. Hasta aquí, señores, ¿hay alguna duda sobre el procedimiento? ¿Qué opinan? Entiendo que todo está claro. Veo que aquí hay unas... Eva señala, depende del tipo de falta, sí, definitivamente. Pero más que el tipo de falta, Eva, va a depender del trasfondo, ¿no? Puse dos casos, ¿no? De Susi y de Edibel, ¿no? Puse dos casos y un mismo hecho puede tener sanciones diferentes, ¿no? Entonces, yo puedo poner tardanza, bueno, es una infracción leve, pero tener en cuenta que, por ejemplo, una infracción leve me puede generar el despido o me puede generar una suspensión. Y en el caso de nivel, por ejemplo, como operario, le puse una sanción de llamada de atención. Entonces, por eso es que yo, particularmente yo, en el reglamento interno de trabajo no recomiendo que se consigne, tú haces esto, es una infracción leve, tú haces esto, es una infracción grave, haces esto, infracción muy grave. Si es leve, una llamada de atención. No, señores, eso encasilla al empleador. Eso es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque mañana más tarde te encuentras con casos como el que les he comentado, donde una trabajadora o dos trabajadoras llegan tarde 1 hora y de acuerdo a mi reglamento la tardanza es una falta leve. Claro, pero en este caso, en este caso, eh, por ejemplo, Mirela llegó tarde, pero es gerente. Entonces, definitivamente me causó un perjuicio porque me impusieron una multa y me cerraron la empresa, la fábrica. Bien, entonces definitivamente la sanción es mucho más severa, pero si me remito al reglamento, tiene que ser una infracción, una llamada de atención. Claro, pero el perjuicio que me ha generado. Entonces, yo no recomiendo que en sus reglamentos internos de trabajo o los reglamentos de la institución se establezca las acciones, la causa efecto, porque los limita, los encasilla, definitivamente. Bien, veo que hay una llamada. Maritza, ok, gracias Maritza. Bien, tengan muy en cuenta eso. Ahora, el abandono, precisiones sobre las causales de despido, ¿bien? El abandono por inasistencia de 4 días o más. Doctor, pero eso era obvio. No, señores, ¿por qué? Porque muchas veces he advertido que mis clientes dicen, bueno, tengo un trabajador que no ha venido a trabajar lunes, martes y miércoles. Estamos jueves, ¿bien? Ya lo voy a despedir por abandono. No, el abandono, de acuerdo a lo que dice la ley, es más de 3 faltas injustificadas o inasistencias injustificadas pueden conllevar al abandono. ¿Qué dice? Más de 3, 4. Bien. Ah, doctor, entonces, bueno, tengo que esperar que el jueves no vaya a trabajar y el viernes recién le puedo iniciar un proceso de despido por abandono. No. ¿Por qué, doctor? Porque la ley lo que te dice es más de 3 días de inasistencia injustificada. Doctor, ¿qué es una inasistencia injustificada? Es cuando el trabajador no va a laborar y no la justifica. ¿Y cuál es el plazo legal que todo trabajador tiene para justificar sus inasistencias? 3 días. José Luis.
A ver, en este tema específico del abandono, mes de enero, Ajá. un día de falta injustificada. Febrero, 3 días de falta injustificada. Ujú. ¿Completó los 4 días? No, porque son más de 3 días consecutivos. Luego, el abandono ya implica, lo que tú estás indicando, es una causal de despido de tardanzas o faltas reiteradas. O también puedes despedir a un trabajador por incumplimiento del reglamento interno de trabajo de manera reiterativa. Lo sancionaste en enero por una inasistencia justificada, lo sancionaste en febrero. Entonces, perfectamente, si vuelve a cometer una infracción, perfectamente lo puedes despedir porque el trabajador no se da cuenta que no quiere, no, te das cuenta que no, el trabajador no enmienda su conducta. Entonces la relación laboral es insostenible con él, definitivamente. Entonces, ¿lo puedes hacer? Sí, pero por abandono no. La causal es muy importante. El abandono es cuando el trabajador dice, lunes no llega y no llega martes, miércoles, jueves, y ni se aparece y no sabes nada de él. Bien. Entonces, claro, los 3 días de ley que tiene para justificar implicaría que para contabilizar el abandono implicaría lo siguiente. No va a trabajar el lunes, martes, miércoles, jueves. Perfecto. La falta del lunes recién es injustificada ¿cuándo? Martes, miércoles, jueves, el viernes. Recién el día viernes, la falta o la inasistencia del lunes es injustificada. Ya tienes un día. La del martes, miércoles, jueves, viernes. Bien. Si trabajas el sábado, recién el sábado, la falta de inasistencia del martes es injustificada. La del miércoles, jueves, viernes. Si trabaja los sábados, el sábado. Y el lunes recién hablamos de que el miércoles es una falta injustificada. Y la del jueves recién sería viernes, sábado, lunes y martes. El miércoles de la siguiente semana de un trabajador que no fue a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, por ejemplo, recién el miércoles de la próxima semana, recién estamos hablando que tiene más de 3 faltas injustificadas. Bien. Y ahí recién puedes iniciar un proceso por abandono, un proceso de despido por abandono. Antes no. ¿Por qué lo preciso? Porque tengo empresas que en su momento dijeron, el viernes le inicio un proceso de despido. Lo hicieron, tuvieron al trabajador repuesto porque el juez dijo no, porque no es una inasistencia injustificada. El trabajador tiene un plazo de 3 días. Has contabilizado mal. Al día viernes recién tenía un día de inasistencia injustificada. Los otros días eran inasistencias, pero aún no pasaba el plazo para que el trabajador las justifique. Bien. Luego, por sustracción o robo de bienes, el monto, el valor no es relevante. Esto lo hemos comenzado porque es una infracción que la ley lo regula como causal de despido, dada la naturaleza y afectación subjetiva que genera en el quebrantamiento de la buena fe laboral que debe existir siempre entre el empleador y el trabajador. Ingreso en estado de ebriedad. Bien, el ingreso en estado de ebriedad, pues la ley lo que te dice es que tiene que haber reiterancia. Pero si es que tú realizas actividades de alto riesgo, por ejemplo, vas a entrar a minas o Socavón, apenas ingresas por primera vez y llegas en estado de ebriedad, despedido. Pero si vas a llegar a mi empresa y eres administrativo y llegas resaqueado, llegas con los ojos rojos, llegas apestando alcohol, te tengo que tomar las evidencias respectivas, dosaje, si no quieres, tengo que llamar a un policía para que te deje las evidencias y constancia que no quisiste someterte a un examen un examen de alcoholemia, por ejemplo, por el personal de garita de la empresa, de vigilancia de la empresa, y lo puedo despedir. No, porque no realiza una actividad de alto riesgo. Incumplió el reglamento, sí, sanciónalo por otra cosa, pero no lo puedes despedir. Bien. Luego, inobservancia y lineamiento por ejemplo, hablamos antes del plan de vigilancia, prevención y control COVID. Perfectamente. El hostigamiento sexual. Si un trabajador comete un acto de hostigamiento sexual y el comité determina que un trabajador cometió un acto de hostigamiento sexual por realizar una conducta sexual o sexista, pues no es necesario la reiterancia, perfectamente puede aplicar la sanción respectiva. Presentar información falsa, definitivamente. De hecho, hoy en día ya se estableció jurisprudencialmente que un empleador tiene toda la facultad de, por ejemplo, sancionar a un trabajador que, no sé, pues le dice al empleador, estoy con descanso médico, ¿bien? Y luego en sus redes sociales está en la playa. Es información falsa. No cumple las medidas profilácticas. O
voy a justificar y te presento un certificado médico. Cuando el asistente social o recursos humanos o gestión de talento humano valida en el registro, el número del médico no existe, ese médico ya murió, manifiestamente ese documento es falso. Entonces yo lo puedo sancionar. ¿Lo puedo despedir? Sí, claro. Porque me ha presentado información falsa con la finalidad de generarse un beneficio. Bien. Luego, vemos, por ejemplo, edit una consulta. En mi trabajo me enviaron un documento de sanción escrito según RID. En un artículo dice que el trabajador, si no está de acuerdo, tiene el derecho de impugnar la sanción. Yo hice un descargo, nunca me contestaron. Reiteré que me respondieron. Ok, vamos a responder un poco de lo que implica cómo un trabajador puede cuestionar. Bien. Entonces, me voy a saltar este ejemplo para poder avanzar. ¿No? Un ratito, José Luis, para terminar esta diapositiva y voy contigo, por favor. Bien, ¿cuándo es inválido un despido? Cuando no se otorga el lapso de tiempo para descargos, o sea, te vulnera el debido proceso. Cuando se inicia investigación en goce vacacional, por ejemplo, cuando le inicia un proceso de sanción, sea para despido o por sanciones diferentes al despido, en un descanso vacacional o en un descanso médico. ¿Por qué? Porque limito su derecho de defensa del trabajador. Lo que tengo que hacer, por ejemplo, es si yo quiero aplicar una sanción a José Luis el día de mañana, pero cuando pregunto a recursos humanos me dice, uy, pero ha salido de vacaciones, ya estaban programadas. Ah, ok. Entonces lo que hago para no afectar la inmediatez es enviarle una carta, un correo a José Luis diciéndole, señores, se ha tomado conocimiento de estos hechos, vamos a investigar. Bien, y a su retorno retomamos la investigación. Perfecto. Con eso, yo a José Luis ya no me va a decir, ah, pero ya pasó un mes desde que tú conocías la infracción, que cometió una infracción. Sí, pero te avisé. Se suspendió el plazo. ¿Por qué? Porque yo no puedo iniciar la investigación o sancionarte estando tú de vacaciones o de descanso médico. ¿Por qué? Porque no te voy a decir, venga a la empresa, recaba información o párate de la clínica y ponte a elaborar tus descargos. No, limito tu derecho de defensa. Bien, cuando se adjuntan medios de prueba, cuando no se adjuntan medios de prueba, no, yo digo, mira, está aprobado, está acreditado esto, pero no te adjunto ningún documento. ¿Cómo te vas a defender? Vulnero tu derecho de defensa. Cuando se vulneran los principios laborales, tipicidad, inmediatez, razonabilidad. Cuando no se le permite el ingreso al centro de trabajo, vulnero su derecho de defensa. Cuando no se remite carta de preaviso de despido o carta de despido por mecanismo virtual sin tener constancia de recepción. Es muy importante. Los procesos de despido de sanción recomendable, todo por escrito y dejar evidencia, pues, si tienes un mail track, por ejemplo, o certeza, envíala por correo, envíala por WhatsApp y de igual manera incluso notarialmente, ¿no? Para que un trabajador no te diga, ah, no, yo desconocía de esto, a mí me sancionaron si no, yo no sabía. Bien, José Luis, cuéntame. Bien, acabas de mencionar las causales de despido, pero es una causal no menos importante que también sería bueno que la menciones y hable brevemente porque sé que el tiempo es oro, sobre el tema del hostigamiento laboral, acoso moral y hostigamiento laboral. ¿Es causal de despido? Ya, a ver. A ver, no existe el hostigamiento laboral. Bien, la terminología correcta es actos de hostilidad laboral. Pero ¿quién comete los actos de hostilidad laboral? El empleador. Como lo comentaba, si yo te traslado a ti a la punta del cerro porque te sindicalizaste, esa es una facultad. Estoy ejerciendo de manera abusiva mi facultad como empleador, eso es un acto hostil. Si yo no te pago la remuneración a tiempo, es un acto hostil. Si yo te reduzco la remuneración, eh, mensual, es un acto de hostilidad. Bien, ahora entiendo yo que lo que tú haces referencia es cuando un trabajador afecta las relaciones interpersonales con otro trabajador. Por ejemplo, lo que se puede conocer como hostigamiento sexual. Juan Pérez hostiga sexualmente a Juana. Bien, le ha tocado el trasero. ¿Puedo despedirlo? Sí, y justamente ahí está, el hostigamiento sexual. Pero claro, existe un procedimiento de investigación que está a cargo de tu comité de intervención, que por ley estás obligado a tener un comité de intervención si tienes de 20 más trabajadores. Ese comité de intervención está conformado por representantes de recursos humanos y representantes de los trabajadores, tal cual como el comité de seguridad en el trabajo. Y es el comité quien va a ser competente para analizar si la queja o la denuncia presentada por él o la trabajadora son verdad. Y si es así, la empresa tiene que sancionar y puede despedir a un trabajador.
Ahora, ¿qué sucede si es que un trabajador le pega, se pelea con otro trabajador o con una trabajadora? No hay hostigamiento sexual, sí, no hay definitivamente, pero es una conducta totalmente irregular que no es hostigamiento, simplemente es una falta de respeto, una infracción al reglamento interno de trabajo que puede ser sancionado. El despido, pues va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender si causa un perjuicio, si vamos a ver los antecedentes de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero yo creo que va por ahí la consulta, José Luis, o me equivoco. Eh, Existe una terminología, ¿no? Respecto al acoso moral u hostigamiento laboral, puesto que es una conducta inicua o abusiva practicada por el empleador, por un servidor o por un grupo de servidores contra otro trabajador o contra otro grupo de servidores, y puede ser mediante comportamientos, palabras, actos, gestos Ujú. o escritos que pueda atentar contra la personalidad, dignidad, integridad física o Ujú. psíquica, o Sí, que pueda poner en riesgo el empleo o degradar el clima laboral. Entonces, correcto. en ese escenario, eh, es un caso de acoso moral u hostigamiento laboral sin llegar al tema sexual. Ujú. Ya, Sí, entonces, sí. este tipo de comportamiento tipifica como una falta grave. Claro, 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 definitivamente. Que el jefe de recursos humanos trate mal, le grite, le dé las órdenes a sus subalternos, gritándolo, alterándose, insultándolo. Sí, claro que sí. Es una infracción. ¿Es hostigamiento laboral? No. ¿Es un acto contra la moral? El acto, pues, insisto, el acto contra la moral es un acto que se le imputa al empleador, porque de hecho los actos de hostilidad por ley se definen como actos, por ejemplo, contra la moral, las buenas costumbres, la dignidad del trabajador. Pero eso la comete el empleador. En este caso, es un trabajador contra otro trabajador que ejerce, por ejemplo, de manera abusiva su autoridad. El jefe lo trata mal. ¿Es hostigamiento? No. Simplemente esta persona trata mal a la otra. ¿Es una infracción? Claro que sí. ¿Es sancionable? Perfectamente. Pero me interesa que tengan en cuenta la terminología, señores. Disculpen que sea tan perfeccionista en ese tema, pero la terminología es muy importante. Es muy importante porque confunde las cosas. Y si se confunde, el derecho laboral es tan sensible que cualquier duda, ¿a quién va a favorecer? Al trabajador. Entonces, ténganlo muy en cuenta, muy, muy, muy en cuenta. Entonces, sí, claro que sí. Cuando un trabajador, un jefe, un gerente incluso ejerce de manera abusiva y denigra la dignidad de un trabajador, le levanta la voz, la trata mal, la insulta, pues afecta el clima laboral, pues definitivamente es sancionable. ¿Es hostigamiento? No, porque el hostigamiento laboral, perdón, el acto de hostilidad laboral, ¿a quién es atribuible? Al empleador. Por eso es que existen casos de ceses de acto de hostilidad, que es una herramienta de defensa del trabajador. ¿De cara a quién? ¿A otro trabajador? No. ¿De cara a quién? De cara al empleador. Hey, empleador, no me quieres pagar. Acto de hostilidad. Empleador, tú me estás hostilizando, porque el acto de hostilidad tiene una sola finalidad, que el trabajador renuncie, se canse, se arde el trabajo y renuncie y se vaya a la empresa. Ese es el acto hostil, pero ese es cometido por el empleador en contra de un trabajador. Una disputa interna entre un jefe o pares en un trabajo es un incumplimiento del reglamento interno de trabajo y perfectamente sancionable. Bien, ahora, para finiquitar, porque ya estamos a 2 minutos y no les quiero quitar más tiempo, a lo que me decía en la caja de comentarios. Yo, trabajador, me veo afectado. ¿Puedo cuestionar esto? Bien, primer punto. Yo cuando sanciono a un trabajador, no tengo que informar al ministro de Trabajo. Ahí escuché algo, cuando alguien participó, dijo, con copia de la autoridad de trabajo. No, la autoridad de trabajo no tiene nada que ver con mi relación laboral. Yo sanciono, despido a un trabajador y es con el trabajador la situación, no con esta persona, no con la autoridad de trabajo. Mi primer punto. Segundo punto, ¿la SUNAFIL es competente para analizar si es que la sanción que yo le impuse a Pedrito es válida? No. Ya hay plenos jurisdiccionales que dice la SUNAFIL no tiene competencia para pedirme a mí si es que la falta que yo le impuse, la suspensión, en realidad no era suspensión, era llamada de atención, que el despido es irregular o no. No, la SUNAFIL no. ¿Quién es el competente? El Poder Judicial. Por eso es que el trabajador que sienta
que se ha vulnerado sus derechos o se ha vulnerado uno de los principios laborales que son limitantes a la facultad sancionadora del empleador, al momento de sancionarlo a él, tiene una alternativa. Acude al Poder Judicial. Pero para eso tienes un plazo de caducidad. ¿De cuánto tiempo? 30 días. Si te sancionan con una suspensión y no estás de acuerdo, tienes 30 días desde el día que te impusieron la falta, desde el día siguiente, tienes 30 días hábiles. Si es que te despidieron y hoy fue tu último día de trabajo porque te notificaron la carta de preaviso de despido y ya te dicen tu último día de trabajo va a ser hoy día 24, a partir del 25 de febrero en adelante, 30 días hábiles, no calendarios, hábiles, tienes para acudir al Poder Judicial para impugnar ese despido. ¿Bien? Es la única alternativa. No vayas a la SUNAFIL. Si un abogado te dice, acude a la SUNAFIL primero, no vayas, porque la SUNAFIL mínimo se va a demorar un mes, mes y medio, para que tu hoja de ruta, tu denuncia, se transforme en una orden de inspección, se le asigna a un inspector y el inspector realice la primera diligencia inspectiva. Mientras pase eso, vas a perder tu derecho de acudir al Poder Judicial. Y cuando quieras acudir al Poder Judicial, por más que tengas razón, por más que la SUNAFIL, pese a que no es competente, imaginemos, emite una resolución que dice, te sancionaron, te despidieron ilegalmente, te van a decir, te vas a encontrar con abogados como yo, que va a decir, caducidad, lo siento. Y el juez me va a dar la razón, va a decir, tu derecho ya caducó, porque a ti te sancionaron el 24 te despidieron el 24 de febrero, y tú estás recién interponiendo la demanda el 25 de abril. Ya pasó más de 30 días hábiles, que en realidad son cerca de 45 días calendarios. Ténganlo muy en cuenta al momento de impugnar las medidas disciplinarias. Bien, señores, espero que les haya gustado. Es un tema muy interesante, por eso lo quise abordar aquí. Hay muchos temas laborales que son sumamente interesantes, beneficios, temas de obligaciones especiales, pero este tema puntualmente yo no lo he visto tan seguido en charlas. Entonces, y es muy práctico, es muy práctico. Entonces me interesaba mucho que se dicte en esta charla, que es una charla importante, es una ocasión muy especial, para el cual obviamente pues tengo para hablar de este tema horas, pues horas, con sentencias y entrar a tallar cada caso en concreto, casuística, ¿no? Pero nada, el tiempo es ingrato y obviamente pues... ya nos veremos en otra oportunidad. El Corla siempre me invita a dictar cursos, capacitaciones, cursos de especialización. El año pasado hemos tenido un curso laboral donde hemos visto estos casos por 6 meses. Imagínense, ahí hemos hablado abundante y se han ido muy enriquecidos cada uno de los participantes. Bien, no les quito más su tiempo. Que tengan muy buenas noches. Nos veo mañana porque también yo le voy a dar la charla sobre seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver un tema también dinámico sobre el tema de seguridad porque también es un tema súper amplio que da para hablar meses. Bien, listo. Muchas gracias. Estoy mirando los comentarios. Igual, cualquier duda, si quieren contactarse con nosotros, yo tengo un estudio de abogados, asesoro a empresas. Si gustan, pueden contactarse con Joana para que le pueda brindar mis datos de contacto y los pueda ayudar en lo que ustedes necesiten. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Joana, ¿cómo dejo de grabar? Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Tienes que dar ahí en donde está el botón rojo. ¿Estás seguro que desea de Stop. la grabación?